sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya a nuestro primer invitado y es por otro tema que también ha sido muy noticioso. Estamos con Fernando Larraín, quien es el gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, ¿cómo está? Hola Fernando, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes están en otra instancia bien interesante en términos de políticas públicas hoy día en medio de esta discusión sobre quién administra y cómo este nuevo 4% en términos de pensiones, y se ha dicho pero de todo sobre este 4% prácticamente desde que va a ser una panacea extraordinaria que automáticamente va a generar una chorrera de nuevos dineros para los pensionados, hasta que la verdad lo probable es que no llegue a ser demasiado incidente en la pensión de los chilenos. ¿Cómo ven ustedes este 4% en principio? Nosotros, Fernando, estamos preocupados con el tema de la administración del 4%, pero más que con quién administra, es con la discusión de política pública, porque hemos centrado toda nuestra discusión los últimos ya casi 8 meses respecto de quién administra el 4%, que la verdad es que no va a generar un cambio, como tú decías al principio, grande respecto a las pensiones, en vez de estar discutiendo aquellas cosas que de verdad suben las pensiones. Y lo que nos preocupa finalmente es que para hacer caso a una discusión política, que está bien, porque en política pública se mezcla esta parte de lo político y lo técnico, y por hacer caso al no más AFP y a un slogan de ni un peso más a la AFP, estamos creando un sistema que va a terminar siendo más complejo para los afiliados, con un doble cobro para ellos, y no necesariamente con mayores niveles de rentabilidad, porque eso está por verse, y si uno mira cómo han invertido otros fondos, como el Fondo de Estabilización o el Fondo de Reserva de Pensiones, son fondos que han rentado menos que los fondos de pensiones. Entonces, a nosotros nos preocupa que finalmente esta gran reforma, que es una reforma que cuesta hacerla, que es difícil en el tema de pensiones por todos los efectos que tiene, finalmente no termine teniendo el impacto real, que es un impacto de tener mejor eficiencia, no complejizar el sistema, no encarecerlo y tener mejores pensiones. Estamos conversando con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, una de las cosas que siempre se ha dicho casi como un mantra cuando se ven los resultados del sistema de las AFP es que en gran medida no hay mejores pensiones por dos razones. Una razón porque la gente deja de cotizar en algún momento dado y se producen estas llamadas lagunas que son grandes culpables de eso. Y la segunda, por cierto, bueno, porque los sueldos promedio en Chile son muy bajos. Pero veamos dos cosas, porque el que uno tenga lagunas para el 99% de la población, me imagino, no depende de él o de ella. Depende de si es que esa persona sigue estando con trabajo o no estando con trabajo. No depende de la persona, del afiliado, el mantener su pega. Por mucho que haya este mantra cada cierto tiempo cuando hablamos de esto y se diga, oye, hay que cuidar la pega. ¿Eso cómo se hace? Porque los ciclos económicos de baja, bueno, denotan despido, y el despido no depende del trabajador. Si es que eventualmente se eliminan ciertos trabajos o le pasa algo a una empresa y tiene que reducir su planta, bueno, las personas que van a ser afectadas van a ser aquellas que que son empleados de esa empresa y no tienen ningún resorte personal para poder seguir manteniendo sus cotizaciones mensuales. Entonces, no es un problema de las personas el que haya bajas pensiones porque haya lagunas. O sea, Fernando, eso es efectivo. Cualquier sistema de pensiones en el mundo es un reflejo y un espejo de lo que sucede en el mercado laboral. Cuando la mediana de los salarios en Chile es en torno a los 380.000 pesos, creer que la mediana de las pensiones va a ser 500.000 pesos es imposible. Por lo tanto, así como el tema de los sueldos tampoco depende de las personas, el tema de las lagunas, lo que sucede finalmente es que efectivamente hay periodos de desempleo en donde nadie quiere estar desempleado y por lo tanto no depende exclusivamente de las personas. Pero es cierto también, Fernando, que hay un 30% más o menos de personas que transitan entre lo que se llama el mercado formal y el informal, en esta lógica de que no es gente que dejó de trabajar, sino que está trabajando, está teniendo
haciendo otros trabajos de otro tipo de cosas, quizás más precarios, quizás no tan precarios porque algunos decidieron tomar otros rumbos y emprender, por ejemplo, y lo que termina pasando es que esas personas, porque el sistema no los mandata, son personas que no cotizan. Y puede que no coticen porque efectivamente pedirle a una persona que destine un porcentaje de su salario cuando los salarios son bajos a un ahorro para cotización es extremadamente difícil. Y esa es la razón por la cual los sistemas de pensiones en todas partes del mundo son sistemas que son obligatorios. Es decir, a las personas se les obliga cotizar o contribuir para luego tener acceso a la pensión. Y esto que estamos hablando, que es el corazón del problema previsional, es algo que debiéramos estar centrado en la discusión de pensiones y no está nombrado en el proyecto de ley del gobierno. Es bueno que haya mayor ahorro, pero ese mayor ahorro no va a traducirse en mejores pensiones si la gente está, como bien te decías tú, desempleada o en espacios de trabajo informales. Por lo tanto, es crucial también hacerse cargo del más de 2,5 millones, 3 millones de personas que no están cotizando permanentemente por distintas razones. Bueno, ahí tenemos nosotros, Fernando, estamos conversando con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Ahí estamos nosotros teniendo enfrente una situación que, si la proyectamos en el tiempo, va a probablemente maximizar este problema inevitablemente. Todas las, por ejemplo, los nuevos trabajos asociados a aplicaciones, donde al trabajador no se le paga con un contrato equivalente al de un trabajador en una empresa estable, sino que tiene contratos esporádicos, tiene básicamente ni a veces ni boleteo, tiene una informalidad enorme y sin embargo eso aumenta cada mes en términos de cantidad de personas porque particularmente gente joven que empieza a hacer su carrera laboral, bueno, todos esos años, lo que dure eso antes de que se formalice una relación de ese tipo, va a ser considerado laguna, digamos. Claro, y es efectivo. El sistema hace 35 años atrás, las personas empezaban a cotizar a los 20 años. Hoy día las personas están empezando a cotizar a los 28 años, 8 años más tarde. Por lo tanto, y eso no es que la gente no esté trabajando, es que efectivamente está trabajando en trabajos que son diferentes, digamos, tener una transformación en el mercado laboral. Por eso que es crucial que, y esto es una discusión que hay en todo el mundo de los sistemas previsionales, es que independiente del tipo de trabajo que uno haga, uno tenga que cotizar y contribuir para poder construir pensiones. Y eso es algo que tenemos que trabajar desde la política pública y que influye finalmente en reformas que tienen más bien que ver con el mercado laboral, que finalmente se van a traducir en un efecto en el mercado previsional y en las pensiones. Sí, una cosa importante también que ha saltado ahora tiene que ver con si que las AFP debieran ser exclusivamente quienes administran la plata que los chilenos están forzados a entregarle, o si esas AFP podrían contratar un tercero para que con su expertise sean ellas las empresas que inviertan y manejen los fondos para intentar rentabilizarlo. En ese caso, ¿qué tan común es esa práctica? El que una AFP no invierta con sus propios expertos, sino que contrate un tercero. A ver, eso se puede hacer y se hace en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que finalmente la evidencia lo que muestra es que eso termina encareciendo el sistema. Cuando uno mira dos variables, en el fondo uno puede mirar muchas en esto, Fernando, pero cuando hay dos variables que yo creo que no hay discusión. La primera tiene que ver con la rentabilidad que han tenido los fondos de los trabajadores. Cuando uno mira la rentabilidad de este primer semestre, uno mira el historial de rentabilidad a 5 años, a 10 años o a 30 años, lo que ha mostrado el sistema es que efectivamente la rentabilidad de los fondos ha sido muy superior al promedio de los fondos de pensiones del mundo. Y lo otro que muestra la evidencia es que cuando uno mira el costo que tiene el sistema previsional chileno, los costos son bastante razonables, comparado con distintos países de la OECD. Los fondos acá están por debajo del promedio del cobro. Por lo tanto, si uno va a tercerizar, uno podría pensar, voy a tercerizar para generar mayor nivel de rentabilidad y menores costos. Pero la evidencia lo que muestra, y dado que nosotros tenemos un regulador que tiene bastantes límites de la inversión, es que con los límites de inversión que tenemos, la rentabilidad que ha habido ha sido una rentabilidad más que positiva, y por lo tanto costaría pensar de que porque ingresen otros actores, la rentabilidad va a subir
de un minuto a otro. De esas cosas no suben por arte de magia y tendrían que cambiarse radicalmente el régimen de inversión para que eso suceda. Sí, ahora, yo creo que, Fernando, no sé si es que ustedes lo discuten internamente en la asociación, pero hay una idea que el sistema de pensiones a través de AFP, de administradores de fondos de pensiones, está en una fase terminal. No hay una mirada esperanzadora del sistema de AFP. De hecho, no es casual que sea ahora, recientemente, que haya salido movimientos como el No Más AFP. Puede ser que hayan habido críticas antes, pero como el periodo para poder revelar si es que las pensiones efectivamente iban a ser las que se habían anunciado todavía no había llegado, porque necesitabas tener 30 años o algo así, un colchón enorme, para poder revisar si es que ha funcionado el sistema. Bueno, hoy día lo estamos viendo y lo que vemos, Fernando, es cifras extraordinariamente bajas en términos promedio, y siempre una explicación que trata de señalar que no es responsabilidad de las administradoras. Eso no tiene ningún sentido lógico. No, a ver, yo creo que hay varias cosas en tu comentario, Fernando. La primera es que yo creo que el sistema de pensiones como el chileno, de capitalización individual y contribución definida, no está en fase terminal. Al revés, cuando uno mira la reforma que se está aprobando ahora en Holanda, o los cambios que están haciendo los países como España, que no han podido generar los cambios, tiene que ver con avanzar en un sistema más parecido a este sistema que a otro. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer acá, y el problema que tenemos nosotros, es que durante 20 años no se tomaron decisiones adecuadas de política pública que generaran los cambios adecuados al sistema. Y por cierto, las AFP en ese momento también tendríamos que haber hecho ciertos cambios. Eso por cierto, en temas de cercanía con los afiliados, de educación previsional, de cercanía, de poder ayudar a contribuir de mejor forma a generar mejores pensiones. Y yo estoy convencido que las administradoras son instituciones en los últimos 5 años muy diferentes en el entender de su rol respecto del sistema que lo que eran hace 15 o 20 años atrás. Sí. Ahora, dicho eso, Fernando, sí, acá nosotros no hemos querido ver que Chile es un país que cambió completamente en los últimos 35 años, que no podemos seguir con la misma edad de jubilación que estábamos teniendo, que no podemos tener el mismo monto de ahorro que teníamos cuando estamos viviendo mucho más tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer ciertos cambios que son costosos en términos de política pública, pero que hay que hacerse cargo de ello, y en donde básicamente los distintos gobiernos y el Congreso en su momento no quisieron hacer ningún cambio. Sí, pero Fernando, yo te puedo asegurar que ni España ni Holanda tolera un sistema, ni va a tolerar un sistema, por mucho que trate de acercarse de alguna manera a los métodos de poder generar una capitalización individual como la chilena. No va a tolerar nunca una estadística que diga que la AFP tiene rentabilidades propias gigantescas y las pensiones son las pensiones vergonzosas que tenemos en Chile. Y eso te lo paran de un cuajo, o no te lo paran porque está metido el Estado vigilando mucho más intensamente de lo que está acá. Bueno, pero entonces hagamos una discusión, veamos entonces cuál debiera ser el rol que debiera haber el Estado, cuál es el rol que debiera tener nuestro pilar de reparto solidario. Debiera ser más amplio, debiera ser universal. Tengamos esa discusión, y me parece totalmente razonable esa discusión, porque así como tú dirías que no aguantan, la realidad muestra que hoy día en España el sistema no se aguanta a sí mismo porque está totalmente quebrado fiscalmente, y por lo tanto hay una discusión mucho más amplia que lo que está pasando acá. Entonces, tengamos una discusión profunda respecto de cuál debiera ser el rol que tiene el Estado, principalmente en tratar o intentar avanzar a proveer una pensión que ojalá fuera universal, en un pilar solidario de reparto, que es como el que tenemos nosotros hoy día, pero mucho más fortalecido, y me parece del todo adecuado poder tener esa discusión. Por eso que esa discusión me parece mucho más atractiva que la discusión de quién va a administrar o no administrar el 4%, y darle un rol al Estado en una administración del 4% que va a terminar funcionando como un medio intermediario y encareciendo el sistema. Ya, Fernando, pero me parece interesante lo que tú planteas, pero ¿esa discusión incluye o no incluye el que se pueda revisar el sistema de las AFP? Porque es lógico que estimo, Fernando, si cuando uno va a revisar y hacer una reforma, uno tiene que revisar el sistema, y cuando uno revisa el sistema,
tiene que revisar a los actores que participan del sistema, y por lo tanto en esa revisión me parece relevante mirar el rol de las administradoras de fondo de pensión, el rol del IPS, el rol de la superintendencia, el rol de los proveedores de APB y el rol de todos los actores que participan del sistema previsional. ¿Cuál es la razón, a tu juicio, para que no se haya producido una discusión a fondo de ese tipo en términos estructurales de la institucionalidad de las AFP? Yo no, la verdad no tengo la respuesta, pero yo te puedo aventurar, si tú quieres, un principio. En principio, yo creo que ha habido un freno ideológico potentísimo a que se discuta de raíz si es que efectivamente o no se debiera revisar la institucionalidad. Lo que se revisa o lo que se está dispuesto a discutir es, por ejemplo, cómo se generan aportes extras, el pilar solidario o algún tipo de cosas que de alguna manera puedan generar la expectativa de un aumento en la pensión. Pero el sistema, la institucionalidad, ideológicamente está totalmente cerrado ese tema. No, yo creo que esto va más allá de una discusión ideológica. Yo creo que cuando uno mira el sistema previsional, hacer reformas en sistemas de pensiones es muy difícil, porque finalmente esto tiene efectos sobre el mercado laboral, tiene efectos en el mercado de capitales y tiene distintos efectos que hace que las reformas de pensiones sean reformas que son muy difíciles de llevar a cabo. Y cuando uno mira la historia de otros países, las reformas toman tiempos muy largos, porque efectivamente hay que hacer reformas que son dolorosas muchas veces. Por ejemplo, lo que han hecho muchos países ajustando los beneficios. Por ejemplo, esta discusión de la edad de jubilación, que hoy día no tiene ningún sentido que la edad de jubilación de la mujer y del hombre, dado el sistema que nosotros tenemos, sea diferente, y que nosotros tengamos una edad de jubilación anclada a estándares de hace 35 años atrás. Pero mover ese parámetro, que es algo que ha sido muy difícil y que políticamente esa puerta está cerrada, efectivamente en otros países que algo se ha avanzado, ha costado mucho hacerlo. Entonces yo creo que acá hay que buscar cómo nosotros fortalecemos nuestro sistema de pensiones, justamente lo que dices tú, dejando las ideologías de lado, porque con ideologías lo que termina pasando es que ideológicamente estamos creando una institucionalidad del 4% que técnicamente no tiene sentido y va a encarecer el sistema. Pero Fernando, toda la estructura de las AFP es una concepción ideológica. Es una concepción de que el privado sabe hacer las cosas mejor que el Estado y por lo tanto hay que pasarle a los privados los fondos. Y lo que se ve hoy día, y por eso que yo concuerdo contigo que no ha estado el clima para poder aumentar la edad de jubilación, es porque la gente percibe que si es que con la edad que se está, lo que se obtiene todos los meses es ver unas enormes utilidades por parte de la administradora de fondos de pensiones, pero sin embargo no se ve lo mismo en la pensión, con más aporte o con más edad de jubilación, lo único que se va a hacer es expandir exactamente el mismo problema. No hay una noción en la ciudadanía de que efectivamente mejore la pensión con una entrega mayor de fondos a través del tiempo. A ver, yo creo, Fernando, que este es un tema que es bien relevante, porque yo creo que acá, y en muchas otras cosas, el mercado y la participación de los privados obviamente no es perfecta, así como tampoco es perfecta la participación del Estado. Por lo tanto, es crucial que en un sistema de pensiones participen distintos actores, que participe el sector privado y participe también el Estado dentro del sistema previsional. Ahora, ¿qué rol le asignamos a cada uno y cuál es más eficiente respecto de esto? Lo que muestra la evidencia y lo que ha mostrado en distintos temas es que para poder tener, por ejemplo, solidaridad en el sistema y en los sistemas que tenemos parecido al nuestro, la forma a través de rentas generales y con impuestos es una buena manera de hacerlo. Pero eso abre una discusión respecto de cuál debiera ser la tasa tributaria y una reforma tributaria respecto de pagar mejores pensiones. Entonces, yo creo acá, Fernando, que no es que el Estado lo haga perfecto o los privados lo hagan perfecto. Yo creo que cada actor tiene un rol que cumplir en el sistema previsional y pidámosle a cada actor que lo haga de la mejor forma posible. Pero no empecemos a crear institucionalidades paralelas que lo que hagan sea complejizar y encarecer el sistema para los afiliados, porque eso va a ser peor para todos nosotros que estamos afiliados al sistema previsional. Bueno, vamos a ver si se da esa discusión de fondo abierta y transparente de todo el sistema, como tú mismo lo has sugerido. Por ahora yo no veo que haya, para serte franco, voluntad política de hacerlo. Te agradezco mucho esta conversación, Fernando Larraín. Gracias, Fernando, que estés muy bien, buenos días. Chao, chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.